Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Feliz Día del Padre. Hoy es el Día del Padre en la República Dominicana. Y para esa ocasión, este programita, ¿vieron? Salió en video y trae a un invitado muy especial y a su hija. También muy especial para nosotros, una gran amiga y él, un padre para todos los dominicanos. Qué honor tener aquí a una persona que nos ha dado tantas alegrías y que además ha sido la inspiración para su hija, también artista, hacer de su vida un trabajo artístico por igual, una obra documental. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, maestro Rafael Solano y maestra en cine ya, Patricia Solano. Ay, exagerada. Familia que estamos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estamos muy contentos de estar aquí, muy contentos de escuchar su presentación. Como usted la dice, ya yo me asusté, porque entonces estamos hablando de padre. Madre, que yo lo estoy baleando desde que yo era chiquitica. Ay, Dios mío. ¿Y tú, Patricia, cómo te sientes? Bueno, un poco celosa porque dijiste el padre de para muchos dominicanos y yo qué. Y tú no estás como en Mi eso. papá mío, de mi propiedad. Tuyo, pues. ¿Cómo así? Pero así es, así es. Nosotros, y cuando digo nosotros, generaciones hemos crecido bailando y disfrutando no solamente de la música de este gran maestro, sino también de su compromiso de gestión cultural. Es una actividad que tanto él como Patricia también, que es música igual que el padre, lo que se hereda no se hurta, Bueno. han tenido todo el tiempo al punto de llegar a este pequeño programa a compartir su tiempo, su sabiduría sobre la función de la música, en la formación de los niños, de las niñas y en la identidad cultural, en este caso, la identidad cultural dominicana. Maestro, tengo que empezar con usted. Como usted sabe, Patricia, ahorita le hago una pregunta para ella. Se dice, maestro, que la música es una de los grandes inventos del ser humano. Yo sé que usted ha explicado eso muchas veces, pero explíquemelo a mí. ¿Por qué? Bueno, no se cree que yo mismo también a veces me he preguntado del invento, como dice usted la palabra invento del hombre. Me pregunto yo, ¿cómo habrá comenzado? ¿Dónde comenzó el hombre a darse cuenta que existía la posibilidad de escribir? Porque todas las civilizaciones, creo que sin excepción, hacen música. Cuando uno fue a la escuela y estudió la historia de las civilizaciones, la música estaba presente en las poblaciones aborígenes americanas cuando llegaron los españoles, pero también en los pueblos más remotos, donde todavía en el siglo XX había descubrimientos, llegaban los exploradores y ¿qué encontraban? Música. ¿Qué dices de eso, Patricia? Bueno, la música es una de las cosas maravillosas que existen en la humanidad. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, el sonido, la naturaleza, dicen los chinos que la naturaleza vibra en fa. Ah, sí, dicen así. Y la Sinfonía Sexta de Beethoven, que es la pastoral, la que él dedicó a la naturaleza, está en fa mayor también. Y bueno, y el universo vibra. Tengo Sí. entendido que ya incluso ha sido capturado por los científicos las vibraciones del universo. Ahora, Ahí no sé en qué nota musical. ¿verdad? Ahora, Sí. ¿cómo empezó la civilización a escribir esa música de manera tal que se convirtiera en el lenguaje universal que es y que permite que un músico como mi padre, por ejemplo, pueda interpretar la obra de alguien que vivió hace 3 siglos? O sea, ¿cómo Es impresionante cómo la humanidad pasa su legado y todo lo que se expresa a través de una composición, como tú dices, aunque hubiese escrito Tchaikovsky, el maestro Solano, con una formación musical, también es capaz de reproducir esa emoción que tuvo ese hombre hace 300 años. ¿Qué usted dice, maestro? Sí, así mismo es, no, es que volviendo atrás, a mí siempre me llama mucho la atención de cómo comenzó yo, escuchando a veces hasta las aves y los pájaros cantando, y digo, pero por ahí anda la cosa, porque hay algunos que cantan como una melodía. No, el asunto no solamente la melodía, sino la cuestión del tiempo, la duración, porque como la gran parte importante de la música es el tiempo. Como dijo el maestro, la combinación del sonido y el tiempo. O sea, lo que dura cada nota.
porque hay que darse cuenta de la gran importancia. Si usted canta una canción sin tomar en cuenta de los tiempos, de lo que dura cada nota, se pone monótono. Entonces, pero me llama la atención también exactamente, como escucho a veces hasta aves cantando, haciendo eso, y lo hacen a ritmo, como sin esperar, como si llevaran el tiempo. Qué interesante, ¿eh? ¿Por dónde que anda la cosa? ¿Y quién le enseñó a esos aves solfeo? Entonces no, para que veamos que es pues una condición intrínseca pues a la vida. Sí. Pero vamos a ir porque hay tanta cosa que hablar con ustedes, de lo particular y más que hoy es Día del Padre, para volver de nuevo a esos temas más generales. Y vamos a ir primero hablando de la formación del niño. Y usted, a esta niña, la invitó de alguna manera a trabajar en la música. No voy a contar cómo el maestro, como niño, descubrió la música, porque para eso los voy a remitir al documental que filmó Patricia. Y no quiero ser spoiler, pero vamos a hacer como un segundo capítulo de esa producción y a preguntarle cómo a esta niña usted le fue descubriendo, y probablemente a otro de sus vástagos, que había heredado esa virtud para la música. Bueno, como ya estábamos cerca, compartíamos las horas de la vida nuestra, pero la música es una cuestión también de haber nacido con esa devoción. Ellas estaban al lado mío, claro. Yo la llevaba, ellas escuchaban todo eso, pero de dedicarse, no vi yo nunca que tuvieron que decir, yo quiero ser músico. ¿Tú qué cuentas? Ella está en la guitarra, en la tiene todo eso, pero no dedicarse totalmente a eso. ¿Tú empezaste tenía la mente con puesta en otra dirección. Y yo ¿Tú empezaste con ese instrumento? Cuéntanos un poquito. Sí, yo quería apuntar eso mismo que mi papá acaba de decir, porque parecería como que somos colegas, él y yo. No. Pero tú eres concertista, Patricia. No. Yo he cantado en coro, eso es muy distinto. O sea, yo ni siquiera he sido solista porque yo nunca he tenido una voz para ser solista. ¿Cuál es tu registro? Contralto. Siempre fui una cantante de coro y tú sabes, dentro de la masa. Pero vamos a ver. Lo que pasa es que mi papá es un músico profesional y él estudió música desde niño. Hizo todos los cursos de la música y luego incluso estudió en Nueva York composición contemporánea, orquestación. Es decir, mi papá es un gran profesional de la música. Sí, claro. Sus hijos, que somos 4, 3 hembras y un varón, por supuesto, tú te crías alrededor de esa vida musical, es decir, que viene siendo natural para ti. Por supuesto. Y yo no diría tanto que nosotros heredamos así, que fue natural, sino que papi nos ponía a cantar, que es diferente. Es decir, desde que éramos chiquitos, papi nos enseñó a entonar, hacer 2 voces, por ejemplo, dúo, eso yo lo aprendí muy pequeña y nos mandó al conservatorio, pero de ahí ninguno siguió. Pero yo te he visto con una guitarra, ¿cómo llegaste a ese instrumento? Bueno, porque eso es yo estudié guitarra popular. Muy bien. En algún momento tomé clase de guitarra clásica, pero igual que mis hermanos, nunca tuvimos la perseverancia ni el interés de seguir las clases de música formalmente. Entonces, sí me gustaba mucho. Tuve los mejores profesores. Por ejemplo, yo fui muy pequeña junto con mis hermanas a donde el maestro Miguelito Méndez. Muy bien. Que era una maravilla de profesor, y más tarde también yo pude tomar clases con Luis Díaz, que no me gusta mucho decirlo porque Luis era un genio de la guitarra. ¿Y por eso no te gusta decirlo? Porque yo no toco bien, entonces... Sí, pero tuviste esa tuve esa oportunidad privilegiada de estar con, sí, como bien dices, con un genio de la música, Luis Díaz. Entonces, ¿qué pasó? En la época de nuestra infancia, mi papá trabajaba mucho en la música comercial para anuncios comerciales, o sea, los jingles, era jinglero. Y cuando necesitaba voces infantiles, ¿quiénes estaban ahí? Nosotras, sobre todo las hembras, porque el varón toca guitarra ahora, pero ese andaba jugando pelota, todos los deportes habido y por haber, pero éramos nosotras las que papi nos ponía. Vamos, cántenme esto. Ok, ahora vamos para el estudio. Unos jingles muy pegajosos. Todos los niños no lo sabíamos. Cántame uno. ¿Cuál es? Dime uno.
ahí me da cosa. Y eso, pero dime el comercial y capaz yo me acuerdo. Oh, nosotras hacíamos Maggie, el secreto del sabor. Maggie. Hacíamos ¿Y usted las componía, maestro, esos temas? Sí, las composiciones sí, eran papi suyas. era muy bueno en eso. Nosotros hicimos un rap una vez. Ah, sí. Oh, sí, la paleta con chicle. Buble, Exacto. rechupaletea la paleta con chicle. Oh, pero tú tienes memoria. Oh, Somos pero- de la misma generación, Oh, ¿verdad? sí, sí. ¿Tú viste eso? Nos estaba siguiendo. La Entonces- paleta con chicle. Claro, entonces papi también armó un coro, un gran coro de niños de 200. El coro de niños de Solano. Tengo amigas y amigos que todavía recuerdan con gran cariño. María Esther Fernández, que es oyente de este podcast, se formó parte. Los Ayuso también estuvieron Sí, allí. sí. Fue y recuerdo que cantaban. Ay, Chanflín. Don Ventura, usted no sabe que yo... Sí, porque, y recuerdo además que en una ocasión vino Angélica María de México y ustedes cantaron con ella, si la memoria no me falla. Ay, ¿tú te acuerdas, papi? Sí, ¿a Claro. dónde Que va tú- nuestro amor? Que papi nos relajaba, porque él decía cuando estábamos ensayando, ensayamos esa canción para Sí. hacerle coro a ella. Y papi decía que el coro hacía, ¿a dónde va nuestro amor? Sí. Y como, dice, pero ¿por qué que ustedes como que se desmayan? Ella era, bueno, la novia de México en ese momento, la mujer más querida, no solo en México, sino en Latinoamérica, por una telenovela que estaba muy de moda, muchacha italiana viene a casarse, aquí estoy dejando la cédula. Sí. Y eso fue un momento muy emocionante, era otra ciudad de Santo Domingo, donde sí siempre han venido pues artistas, pero había como una emoción particular y los niños del coro de Solano le hicieron un bonito acompañamiento. Yo veo que en ese tiempo eran tan jóvenes porque eran jovencitas. Sí. Ahora deben estar a una edad media, Ujú. pero que Patricia en cierta ocasión ha tenido como la intención de juntarnos, de hacer Ajá. una junta. Pero eso Me ahí encanta la idea. se va a llorar mucho. Sí, yo lo sé Pero que se va a ser. cantar también. Porque es que ellos las recuerdan mucho. Y era para algunas de esas niñas era un momento, bueno, ahí de la historia que yo siento me recuerdo de la hija del cantante que se llegó una mala nota de la escuela y entonces Ajá. ella le llamó la atención, dice, si tú sigues con estas notas, con esta aplicación tan mala en la escuela, te voy a sacar del coro de Solano. Y la muchacha le dijo, si me saca, me mato. Y él se asustó. Me lo contó y dice, óyeme, mira cómo que está. Lo que pasa es que el coro era una experiencia tan Sí. chula para nosotros los niños. Sí, pero para un niño en esa edad era porque viajamos, fuimos a Puerto Plata Sí. y en una guagua todos juntos y era un comportamiento. Entonces iban los padres de las niñas también a veces y los ensayos eran en el parque. Pero era un momento, no lo olvidan. Muchos El estudio de la música a través del canto, en este caso, tiene una función en el desarrollo cognitivo del niño, es decir, no solamente un pasatiempo, y ahora que estamos en verano y algunos padres jóvenes están pensando qué hacer con los niños o qué orientación darle en sus clases vespertinas, pues yo diría que consideren el canto como una función del desarrollo. Creo que, de hecho, nos ayuda incluso a vocalizar mejor, a hacer un mejor ejercicio de el uso de la palabra, pero además del gozo. ¿Qué dices, Patricia? No, en el sentido general, Ajá. el comportamiento, psicológicamente, el efecto que hace en un niño, en la cuestión de la música, estudiando música, cómo se cambian, porque se nota. Porque, Y uno mismo lo maestro, nota. por la disciplina. El valor que tiene la música, el Ujú. sentido que tiene lo tiene para cualquier adulto. Cierto. Pero que este era un niño de 7, 8 años o 10 años que está en un coro, que está cantando constantemente, se pone, la conducta cambia. Sí, porque además, se nota mucho. ¿agregas, Patricia? Hay algo espiritual en cantar en Exacto. coro, hay algo espiritual. Yo lo he
y lo digo porque he sido testigo como niña y como adulta, Así es. porque también como adulta canté en el coro de la catedral muchos años. Cuando tú cantas con más personas, tú llevas la respiración acompasada con un grupo, y yo no lo sé explicar bien, pero eso crea un estado de bienestar. Ay, qué belleza. Un estado de, un sentido de unidad que te hace sentir como la raza humana somos una sola cosa. Una implicación en la salud, mucho. Sí. Ah, sí. A nivel espiritual. Además, tiene unas enseñanzas que en la niñez son valiosísimas. Llevar una obra a término, es decir, desde el primer día en que te dan el papel, vamos a aprendernos esto. Y ese primer día nadie se la sabe. Y empezamos a ensayar. Y entonces hay algunos que van más rápido y se la aprenden más rápido, pero no pueden seguir hasta que todos no se la aprendan. Entonces, eso te da un sentido de solidaridad, un sentido de grupo, que es muy importante para la vida en comunidad. Entonces, terminar esa obra cuando ya todos no la sabemos y la podemos ya presentar al público, es un sentido de lo colectivo sumamente valioso para la vida nosotros necesitamos un ejercicio de comunidad. Y escucha, hoy más que nunca, el ser humano necesita salirse un poco de este individualismo. Y volver a los rituales. Exacto, entonces cantar es un ritual, pero que te da un premio. Cuando el coro canta frente a los demás, el público está escuchando, deleitándose y aplaudiendo, pero los que más gozan somos los cantantes. Sí. Sí. Son los que vienen horas de ensayo. Ese Porque sonido. en ese momento están cantando, pero eso viene de muchas horas de ensayo, juntos, una cosa con fraternidad, juntos. Y cuando es difícil, es mejor todavía, más efecto tiene. Oye, ¿cómo es? Espérate, ¿cómo? Cántamelo tú, cántalo, no me lo sé. Y era esa lucha que es beneficiosa. Uno ayuda al otro. Uno ayuda al otro, porque cuando no me sé muy bien mi parte, el que tengo al lado, otros, sí. Yo callo un momentito, oigo cómo lo está haciendo el de al lado y me llevo de ella o de él. Un sentido de fraternidad muy intenso. Y yo, cuando lo interioricé así, ya adulta, le dije un día a mi papá, caramba, y la orquesta tiene que ser igual. Sí. Es decir, tú sabes lo que es, sobre todo para el director, o sea, cuando tú logras que con tus manos dirigiendo, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, que corten cuando tienen que cortar, es decir, que ese sonido suene nítido. Eso no es fácil, eso requiere mucho ensayo. Cuando tú lo logras, es una satisfacción tan grande, y ese sonido que te devuelve a ti misma lo que tú estás haciendo, un triunfo, te hace mejor persona. Yo no sé cómo en este país todavía, en el sistema educativo, no hemos descubierto eso. Sí. Pero ahí voy. Esto está interesante. Maestro, usted que ha trabajado con tantos músicos, tantas generaciones, la primera pregunta, ¿es verdad que los dominicanos tenemos un talento natural para la música? ¿O los caribeños? ¿O simplemente es el esfuerzo? Entonces se puede decir, el ser humano es igual en todas partes. Muy bien. Nosotros, mi persona, tenía la suerte que he viajado mucho. Conozco muchos países. Y lo que he descubierto con eso es que todo el mundo es igual. Es la misma cosa. Entonces, el dominicano no es que tiene, depende si le dan, lo que se nota mucho en el dominicano es ese que le gusta la fiesta. Sí, eso con la música, por supuesto. Eso, pero también viene una cuestión de conducta. Perdón. De la conducta y el comportamiento, que en otros países quizás dicen, no, espérate. No. Porque como, que es más disciplinado. Hay que sentarse, exacto. Hay una disciplina para el estudio. No venimos aquí de fiesta todos los días. No, muy bien. Pero, a ver, siempre pienso, uno se ha quedado sorprendido, no hay que, es justo decirlo, de la dimensión que la música urbana, por ejemplo, ha tenido a nivel internacional, independientemente digamos, de su valor, ¿no? De su valor, quiero hablar de su valor musical, ¿no? De su valor social. Y yo pienso, bueno, y si estos muchachos que hacen música urbana, además de todo, tuvieran entrenamiento,
¿qué otra cosa sería? Volar. ¿Cómo debe ser, cómo sería ese proceso? O sea, ¿qué es lo que nos hace falta para que la educación musical crezca? Que haya más conservatorios, que haya escuelitas en los barrios y en la zona rural. O sea, ¿cómo usted que ha viajado y ha visto otras experiencias de educación para el desarrollo basado en las bellas artes, no solamente en la música, pero en este caso en la música, ¿cómo podría ser ese esfuerzo? Bueno, lo que se necesitaría es un punto de vista desde arriba, digamos, del Estado. De política pública, que es lo que hay en otros países. Por ejemplo, digamos Italia, el país como le llaman, del bel canto. Una potencia. Una potencia, lo que habla de música. Y me han dicho también de países ya más lejanos, donde dicen que primero, antes de mandarlo a la escuela, lo ponen a estudiar música. Oh. Yo no sabía eso, me lo enteré el otro día en los países nórdicos. En los nórdicos, ¿no? Sí, que antes de que entren a la escuela, primero está la clase. Usted ahora se ve mucho en las redes que aparecen niños y niñas de 4 años. Ay, sí. Tocando piano, vi una hoy cantando con voz operática, una niña. Que, por cierto, que alguien comentó de las personas que saben de eso, le dieron, lo que están haciendo es un error poniéndola a cantar eso. Con esa edad la voz se le va a transformar, porque ella no tiene nada de eso. Tiene que esperar que se desarrollen sus cuerdas vocales. No la ponga a cantar esa canción. La pone, porque como son las redes, lo que quieren es poner cosas, dice, pero ella también lo ha cantado, pero no debe, la maestra de ella, no debe estarla poniendo a cantar esa canción. Porque el físico, entonces se le va, lo que va a pasar es que cuando pasan los años va a perder la voz, porque vamos despacio. Tiene una voz, muy bonita voz, es cantante y todas las cosas, pero no la ponga a cantar áreas operáticas de las difíciles. Hay unas que son la pobrecita. Pero volviendo a la educación, ¿hace falta más escuelas de música? Sí. ¿Hacen falta las bandas municipales que en décadas pasadas existían y dejaron de existir? Es decir, una cultura de la música no como la fiesta, que sí, la música sirve para fiestar, chulísimo, pero también una cultura de ver la música como otra cosa, esa gran formadora que es, no esperando que los niños y las niñas salgan profesionales. Entiendo. No, sino, ¿por qué tú le das deporte a los niños? ¿Tú estás esperando que salga selección nacional de voleibol? No, tú le das deporte en la escuela porque esos músculos le viene bien, porque crecen mejor. Bien. Sí debe ser con la música. Igualito. Y también los deportes dan disciplina. Claro, entonces fomentan el trabajo en equipo. Estamos esperando, vamos a formar niños para que sean directores de orquesta. Bueno, quizá uno entre 350 salga, pero no. La idea es lo que expliqué antes, ese sentido de grupo, esa disciplina que te da la música. La música, cuando tú la estudias como debe ser, te da una disciplina buenísima para todo lo que tú vas a hacer en tu vida, en el futuro, te sirve eso. Entonces, con esta disposición natural que tenemos los dominicanos, como dijo papi, a la fiesta, ¿tú no crees que nosotros deberíamos de tener en cada escuela pública la banda de percusión, por ejemplo, desde quinto de primaria, empezar a formar a los niños con instrumentos de percusión, que es tan divertido además, porque eso es divertidísimo, que te pongan a tocar toditos juntos, pero con un profesor que los enseñe, o la banda de flauta, el grupo de guitarra, o pequeñas banditas de varios instrumentos, de manera tal que ya cuando están en octavo ya están acopladitos. En la propia escuela. Porque claro. En la escuela es que se debe buscar todo. Mira, la clase media sí puede decir, bueno, me voy a plantear que en el horario vespertino voy a poner a mi hijo a estudiar. La escuela debe tener, igual que debe tener un grupo de teatro, porque el teatro también debe tenerlo. Entonces, mira qué es lo que pasa con los muchachos en la adolescencia. Cuando tú los metes a esas actividades y les gusta, claro que
no podemos saber si le gusta si no se lo ofrecemos. Pero cuando ese grupito que le va a gustar más se va a enfiebrar. Y más si son amiguitos del colegio. Por supuesto. Sí. Entonces ya lo primero que eso hace es subirle la autoestima a los adolescentes. Ese es un adolescente que difícilmente te caiga en nada malo en la calle, porque su autoestima está suficientemente alta como para que él no se quiera meter en nada ilícito ni nada que le dé problema, porque crece el aprecio de sí mismo o de sí misma. Entonces, eso es beneficioso de todos los puntos de vista, pero la escuela dominicana no lo hace y está perdiendo un potencial. Y repito, no es que salgan todos directores de orquesta ni que vayan a armar el combo, es educación para la vida, simple. Además, Patricia, me permito agregar una idea adicional de por qué en el liceo o en la escuela pública dominicana debe estar la clase de música, pero es también para que la canción dominicana se conozca en la propia escuela. Gracias. Y ahí le pregunto al maestro, o sea, la canción, usted es un compositor de música, letrista también, donde ha tenido la gentileza de cantarnos sobre el amor, pero también sobre temas sociales. Forma parte de la identidad de un pueblo lo que dice la canción, tanto los himnos de la madre, pero también el himno nacional y también la canción popular, porque cuénteme un poco, usted que ha vivido diferentes etapas de la vida de esta nación, ¿cómo usted sentía, por ejemplo, usted que vivió, no me quiero meter mucho en lo hondo de la dictadura, pero le tocó vivir en su juventud esos años, y después le tocó vivir el ensayo democrático, y cómo usted sintió el cambio, si lo hubo, de la canción en esos momentos? Como le digo, como usted acaba de decir, yo lo viví, no es porque ningún gobierno era que existía eso aquí. Existía. En las escuelas. O sea, había álbumes de canciones escolares que están ahí. Yo llegué a ver esos álbumes. Se cantaba tanto en la escuela todos los días que uno ni se ha olvidado. Yo me acuerdo y otras personas que conozco se acuerdan de las canciones que cantaban. Ya empezó su trabajo en la escuela, claro. Es preciso volver, eso a las 2 de la tarde, porque como era mañana, en la mañana y en la tarde, entonces para comenzar las clases en la tarde, había que cantar eso. Y eso no era la dictadura, porque se lo viví yo. No, yo nací post-dictadura. Y eso probablemente venía de atrás, de la época republicana, porque recordemos que el himno de las madres fue doña Trina que lo compuso. Pero aquí hay 2 himnos de la madre. Te estoy diciendo por eso. Sí, yo me sé uno, nada más. ¿Cuál es el otro? Adiós, que a mí se me olvidó el nombre de la señora que era compositora así. Bueno, yo lo digo ahorita. No importa, pero es bueno saber que en la escuela cuando yo estaba, cantaban los tres, yo lo digo siempre, todos los días de las madres. El himno de las madres mencionan a doña Trina. También un error que no menciona quién es que escribió la música, porque ella lo que escribió fue la letra. ¿Y quién fue? Pero aquí haga Dios, no me ataquen, porque ya cosas demasiado. No se preocupe, que esos datos yo lo pongo al pie del programa. Pero, alguien lo puso cuando yo lo dije. Ella no es que ella lo que escribió fue la letra. Y siempre he dicho, hay 2 signos de la madre aquí, que no se está cantando el otro, pero que es una belleza también. En la escuela se cantaba. Y se cantó, yo creo que hasta los 70, 80 quizás. Yo creo también que por ahí. Es de ahí en adelante en que se ha deteriorado. Las políticas públicas educativas se han deteriorado muchísimo, porque en la escuela se cantaba. Todo, sí. En la escuela se cantaba, yo canté mucho, el árbol, sí. Todos los signos a los padres todas de la las patria. Canciones de Navidad. La canción del árbol que me encanta, debiera grabarse más de una canción muy bonita. Es el árbol feliz, un amigo que nos hace venir a... todo. Es un álbum que hay de que los compositores escribían canciones, muchos compositores, canciones para la escuela. Y están escritos y están impresos, guardados, todo el mundo lo tiene. Sí. Yo digo, todo el mundo no, lo que le interesa eso lo tienen. Canciones bellísimas para Duarte, para Sánchez, para Mella, para todo. Fue para la escuela, nunca. La madre. Sí, sabe. Claro. Y hay otra cosa, porque hace un rato tú dijiste también la identidad. Cómo el estudio de la música, el fomento en la escuela también ayuda a que conservemos todo lo identitario.
Tú sabes que mi papá siempre ha sido alguien como muy preocupado por eso. Fíjate que en su orquesta siempre tocó aquellos merengues que formaban parte del acervo, aunque no fueran de él. Y por eso es que hay gente que jura que Arroyito Cristalino es de mi papá, pero no es de mi papá. Lo que pasa es que él recogía todos esos merengues, La Batuta, Anoche Soñé, que eran de diferentes compositores y que yo no sé si era que tú tenías esa intuición de que eso se podía perder. Bueno, y porque eran buenos también. Merengue bellísimo, con letras, porque eso es otro tema, pero el merengue tiene tantas letras, tipos de letras diferentes, que cualquiera, la gente no se da cuenta, pero hay merengues románticos con letras amada mía y cosas así, mi amor, y hay lo que, como Seña Juanica, por ejemplo, ese me encanta, que hablando de que se me muere el niño, pero la gente está bailando Juanica, y no se dan cuenta de lo que está cantando el cantante. Sí, que es un pero canto. Es una canción que enseña historia social. Y la miseria. Denuncia la miseria. Entonces, ¿qué pasa? Esas canciones de Juan Lócuar, por ejemplo, que papi las ha cantado toda la vida, y canciones de contemporáneos de él mismo, amigos como Manuel Troncoso, Sánchez Acosta. Babina Chavarría. Sí, que eran buenos, grandes. Eso es material también para enseñar en la escuela. Sí. Porque es parte también de ese acervo. Para saber y para apreciar y disfrutar todas esas canciones. Por eso es necesario esas clases, ya no tanto de teoría musical, sino también de historia musical dominicana en la escuela, porque además es una fuente de mucho orgullo para todos. Yo y creo para que hay todas. un poquito de descuido, lo que ha ido incrementándose, el descuido eso en el canto en las escuelas. Incluso lo he conversado en otros sitios también. Yo he escuchado escuelas por la mañana que cantan el himno nacional, pero malo, desafinado. Porque eso también era más estricto antes. Me acuerdo antes de la escuela que yo estaba, en la escuela normal, había una maestra de canto que decía, tú no, ¿cómo se arregla? No, tú no te metas, que tú no tienes voz. No, tú tampoco. Yo era de ese grupo, maestra. Deja fulanita. Entonces se oye bien, porque se dice, llega, porque cantan, lo cantan hablado. Ya no, hablado que lo canta aquí, que ya no, valiente, salsemos. No, entona eso, muchacho. Falta una gente que le diga, no cante. No con tanta crueldad, pero sí. No, pero siempre ponían a la más talentosa, en mi caso, que era un colegio de niñas, la ponían en el micrófono para que ayudara a las que no teníamos la misma destreza. Sí. A seguirla, ¿no? O tú le dices a ese chiquitín, oye cómo es, oye. Y por como nos hacía papi en el coro, que con el piano, él hacía la melodía, entonces escuchar primero, ahora imita el sonido que tú estás escuchando. Sí. Así que se enseña a cantar. Y la mayoría lo logra. Hay unos que tienen una voz linda y un oído maravilloso y te van a cantar perfecto, pero la gran mayoría se encarrila. Y es muy bueno para ellos. No, muy bien. Es poderoso, más de lo que quizás lo que no tenemos ese conocimiento de la música tiene. Volver a traer el canto a las escuelas, además de que lindísimo y crea un ambiente de alegría entre los alumnos. Y también es una forma de mantener en la memoria colectiva pues esas composiciones que son bellísimas y que no son atemporales, porque dicen mensajes que no pierden vigencia, por ejemplo, como la que usted mencionó del árbol. Sí. Pero, maestro, yo tengo una pregunta, porque preciosa. Antes, yo le pongo el ejemplo de mi abuela. Yo tenía un tío muy carpetoso y mi abuela no sabía qué iba a hacer con ese muchacho. Estoy hablando allá en la dictadura, y lo metió en la guardia para que aprendiera música.
y así se hizo músico. Yo creo que usted lo conoció, él se llamaba Oscar Pagán. Era músico, Oye. sí, Claro que sí. de instrumentos Fue el primer de saxofón de la viento. orquesta de Papa Molina, de la Sí. orquesta San José. Después se fue para Puerto Rico. Mi tío Le Oscar. cuento la vida de él si usted quiere. Teotoki, sí. Oye, es Un familia saludo suya. para mi tía Belia que que lo sobrevive y, No, y es bueno. la hermanita chiquita que siempre recuerda con cariño, igual nosotros gran los sobrinos y sus hijos en Puerto Rico. Un gran músico, un gran músico. No, él nunca tocó con mi orquesta, pero yo lo conocía muy de cerca porque lo veía tocando. La flauta y tocaba todo muy el bien. mundo lo admiraba. Y fue así, primer o sea, saxofón de su orquesta. bueno, si era primer saxofón, Primer era saxofón. bueno. Y eran 5 saxofones, era el primero. Sí. y mi abuela primer no alto. tenía recursos, mi abuela era una mujer sola, porque casada con un puertorriqueño que hubo que despacharlo. Ella se auxilió de esa posibilidad, además para que no, es que era mi primo, mi tío le gustaba andar con los primos Valera Benítez, que eran del 14 y eso. Y mi abuela asustada dijo, dame, mete el muchacho en la guarda antes que me lo maten. Entonces, ahí aprendió. Pero yo me pregunto, los muchachos que tienen curiosidad para la música, que quieren aprender, no tienen, porque como dice Patricia, el liceo no lo provee. Bueno, hay un detallito que hay que A tomar en ver. cuenta, que es que hay que tener disposición. Sí. Hay que haber nacido con eso, Ujú. porque eso es de nacimiento. Eso no es, está bien que se pone a que cante, que toque, que cultive el asunto de la música, pero no obligarlo tampoco, porque tiene que tener dedicación. Muy Y bien. con eso se nace. Porque para llegar a ser músico, dedicarse muchas horas. No, Diariamente. No, Sí. diariamente, como hacía Liz, que decía, para que venga a comer la lucha. Porque él se siente en el piano de la mañana y le dicen, ven ya, ven. Yo fui a cambiarle. Ese es Franz Liszt. Franz Liszt. Esos son los cuentos de mi papá. Sí, no, que Franz Liszt era como un rockstar de su época, Que, ¿no? que mi papá No. lo pone así, Él coloquial. Le dice, di que no. ven, muchacho, que no se quiere parar de No, ese que piano. yo fui a cambiar el aceite al vehículo en una bomba, y entonces como se sienta en un salón en lo que hacen el trabajo, entonces me vio el señor dueño del negocio y me dijo, ay caramba, qué oportunidad tengo yo de verlo usted aquí, que quiero hablar con usted. Entonces quiero entonces me dice que es una preocupación tenerme en mi casa. Nosotros tenemos un hijo que él se siente en el piano a las 8 de la mañana y Ajá. no hay manera que se pare cuando llega, no hay quien lo pare ni para comer. Y mi esposo y yo estamos muy preocupados. Digo, usted está preocupado por eso. Eso es así, déjalo tranquilo. Es de que le gusta el piano, no puede pararse de él. Eso es así, lamentablemente. No solamente con el piano, con cualquier instrumento, porque la música es que pone a la gente así. Sí, eso ya es natural a ese individuo. Todo el día. Y aunque no esté tocándolo, está con la música en la cabeza y preguntando. Todavía hoy usted, todos los días, practica un poquito. Sí, yo toco, pero aunque no esté sentado en el piano, como yo le digo, en la cabeza. Lo tiene en la cabeza. O se siente Solfeando, escuchar. y cantando con las notas musicales. Si voy a cantar, yo canto una canción, Ajá. no canto la letra de la canción, sino la nota musical que va. Lo que pasa es que la cabeza de no, los no, no, músicos... Funciona en otra separa. dimensión. no yo se digo para. que papi tiene como 2 canales. O sea, hay uno que es el que ejecuta cuando él se sienta y toca, pero hay otro canal que es el cerebro. Entonces, a veces tú lo ves ensimismado y tú lo ves como con los ojitos así, porque él parece que está escribiendo mentalmente una partitura. Así mismo. ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces hay que dejarlo Y tranquilo. tocando las notas con Sí. este espacio que hay entre pero callado. Pero ahí dando. O a veces no Es que tanto se callado, puede dejar, no se sino puede como dejar. murmurando. Y Sí. Ay, parece qué que está lindo. medio loco, pero Ujú. no es loco. Él está armando una estructura musical en su cabeza. Entonces tú lo ves y que como raro, pero es eso, porque la tiene dentro de la cabeza. Y no hay manera, no soy yo solo, los músicos son así, todos son iguales. Como Beethoven, no estoy comparando con Beethoven. Por supuesto. Pero es bueno siempre en hacer esos Europa se relatos. acostumbra mucho salir a pasear por los
bosques. Ajá. Ellos lo condicionan mucho, que toman paseos. Dice, nunca puedo salir tranquilo. Desde que llego camino un poquito, tengo que devolverme rápido. El llamado. Para la casa, que tengo algo en la cabeza que me vino. Caminando, dice, nunca puedo estar tranquilo. No puedo caminar, salir a pasear. No puedo por los bosques, dice, porque tengo que volver rápido para la casa a escribir lo que se me vino en la cabeza. Acuérdate del cuento de Qué Beethoven, poderoso. que estaba sentado en un café en Viena y pidió unos huevos y entonces se le ocurrió una cosa y con papel y lápiz empezó a escribir una partitura como un loco y hizo un reguero y todo. Y bueno, y ese papel no sé cómo se conservó y los trazos se ven como, ¿cómo se puede decir eso? Como quien está desesperado. Y borrones, porque es así. Vino la inspiración y él necesitaba rápidamente plasmar eso en el papel. Hay un cuento, ya volvemos a Rafael Solano, Sí, ¿verdad? sí, De sí. Beethoven, llamó Beethoven. Que en el documental que yo tuve la oportunidad de hacer sobre su trayectoria artística, con una primavera para el mundo. Que, No iba a decir. Exacto. Él En el sueño. Soñando, porque esto también existe. Sí, bueno, y está estudiado de que el subconsciente envía esos... El cerebro esos, no se para. No se para, Entonces, no duerme. Me viene esa melodía en la cabeza y lo que hace que me despierta. ¿Qué tengo que hacer? Porque ya por experiencia, porque no es a mí solo que me pasa, le ha pasado muchísimo y ya se sabe por experiencia. Si no te levantas y lo escribes, Se va. no te pongas a decir que yo lo escribo mañana, que no te vas a acordar jamás. Se te de lo olvida. Y usted que- se Tienes que levanta. salir, levantarse y buscar un papel y escribirlo, y vuelve y te acuestas. Pero si tú dices, ay, mira, qué melodía me ha llegado, qué cosa, yo lo escribo mañana, no te va a acordar. Ya. Impresionante, ¿eh? No, Cómo no, funciona el la cerebro- mente humana. El cerebro no lo graba. No, yo Él llevo, se levantó- cógemela ahora mismo. Él se levantó corriendo. Corriendo. Salió a escribir en su papel, se sentó en su piano y empezó pa 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 pi, pa 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 Después, pa sí, pa sí, pa sí. pa. Y entonces desde que amaneció llamó a los amigos corriendo, Oh, a Fernando Casado, a René del Risco. Vengan, que acabo Porque de... entonces fue un trozo, pero todo el resto de la canción hay que escribirla, ya es otra cosa. Sí. Ya eso es composición. Sí. Lo que se llama composición. Entonces ya viene Escrito. otra etapa. Otra etapa, ya eso es el cerebro trabajando en otra forma. ¿Qué es trabajo Creando, ya? trabajo. Sí. Es Eso carpintería, ya no es de yo que fue pienso. como que me lo dictaron, nada de eso. No, es que... No, entonces viene la parte de completar la obra Hay que completarlo. con los otros momentos de la canción, ¿no? Sí. Pero ya hay un corazón. Oh, claro, Sí. hay un empuje, sí, después, imagínate. Y en este caso fue muy especial porque entonces René del Risco le puso la letra Sí. sobre una música que ya él tenía en la cabeza y le había plasmado en el papel, musicalmente hablando, ¿no? Entonces René vino y puso una letra sobre esa música. Es una canción muy especial. Sí. Tiene una magia muy particular. Patricia, ¿y para ti la experiencia de pasar de hija a la cineasta investigadora y conocer a través de ese proceso quizás elementos de la vida de tu papá que quizás conocías tangencialmente, pero al hacer este trabajo Sí. documental, pues quizás te dio otras miradas y Sí, otras por experiencias? supuesto. ¿Cómo Yo- fue si eso yo- para ti? Si yo tuviera que ponerle un nombre, yo le llamaría descubrimiento. Ah, Descubrimiento. sí. Yo desde mucho tiempo antes, yo sentía una admiración muy grande por la música de mi papá. A mí realmente me encanta cómo mi papá arma las cosas. Me gusta cómo él juega. Yo siento que en sus composiciones hay momentos que él está como divirtiéndose, jugando, como... No sé bien cómo explicarlo, pero yo lo oigo clarito. A veces cuando yo oigo lo que él hace, por ejemplo, con las trompetas, él juega mucho con el sonido de los metales, sobre todo en los merengues, y me encanta eso. Pero también en otras cosas que no son merengue, yo siento que él tiene un sentido como cinematográfico muy grande, y me gusta cómo él usa
o sea, todos los instrumentos para decir cosas cinematográficamente. Bueno, entonces yo tenía como todo eso, pero fue investigando cuando yo descubrí muchas cosas más. Por ejemplo, yo descubrí de dónde venía todo eso, dónde estaban las raíces de su, ¿cómo se dice eso? ¿Cuáles influencias él tenía? Por ejemplo, yo no sabía que mi papá había viajado a Venezuela en el 53. Yo sí oía siempre, porque papi, qué sé yo, no hablaba mucho de eso. Entonces, ahí fue que yo entendí de dónde vinieron esas composiciones con todo eso disonante. Ah, es que él conoció el jazz en el 53. Okay. Mientras aquí todo el mundo estaba encerrado, porque la dictadura era muy cerrada. Al él tener la oportunidad de viajar, o sea, donde él encontró todo lo que después, a partir del 56, se empieza a reflejar en Perdidamente Enamorado, Quiero Verte, es decir, un estilo que ya en América, por ejemplo en Brasil ya también empezaba, fue como un movimiento mundial, el bossa nova, todo eso de dónde venía, pero también descubrí que de ese año en Nueva York, que fue el 63, estudiando no solamente con un gran profesor en el ¿cómo era que se llamaba tu escuela? El New School. New School of Social Research. Sí. Pero también tocando de noche en el Hotel Fiesta Americana, donde él se codeó con gente de primera categoría en la música. Imagínate, eso estaba en Séptima Avenida, eso era como Broadway. O sea, qué maravilla, ¿eh? Él ahí veía, o sea, habían artistas como Eddie Fisher, Ella Fitzgerald, actuando ahí. Todo eso, ahí fue que yo entonces comprendí por qué la orquestación de él es tan completa, tan robusta. O sea, es que tiene una zapata que yo conocía un poquito nada más. Yo sabía que mi papá era un músico profesional, estudió música, hizo su conservatorio completo, es una persona además muy rigurosa, muy estudioso. Yo lo veo fajado practicando con Brahms, con Mozart. Pero toda esa experiencia que yo conocí recolectando información para el documental me dio la respuesta de esa otra parte. Y también hubo otro aspecto ya, que es el humano. Yo, como todo el mundo casi, sabía que él había sido un gran formador de artistas a raíz de lo que pasó en el 59 con la salida al aire de Reintel. Así es. Al él ser director musical, él empieza a reclutar gente novata, porque todos los artistas profesionales trabajaban ya en la voz dominicana. Y entonces él empieza a formar toda una generación que se dio buenísima. Y entonces ahí hay unos aspectos que yo no conocía bien, que es el aspecto humano. Es decir, qué clase de maestro él fue para esa gente. Yo pensé que sabía, pero yo no sabía tan bien cómo habían sido las cosas. Y eso a mí me llenó de satisfacción de una manera en que ese trabajo pasó a ser otra cosa para mí. Es decir, no solo un trabajo y una satisfacción como periodista por haber hecho ese documental, sino que me llenó de otros, me dio otras ganancias que yo no esperaba tener. Qué bien, porque esa es... Como estoy yo ahora que estoy escribiendo, que no esperaba escuchar todo lo que estoy escuchando. Ay, yo no te lo había dicho. Yo no te había dicho eso. Ay, qué lindo. Bueno, gracias por decirlo aquí y ser testigo de ese testimonio que das como hija, pero también como realizadora y como investigadoras. Como escribí una vez en Acento, tú pusiste ahí junto todo tu talento y todo tu cariño filial de periodista, pero también de tu sentido artístico de descubrir que el maestro, don Rafael,
estuvo en el momento, el lugar indicado, el momento indicado. O sea, fue parte de la historia musical en esos años del siglo XX, donde la música transformó la sociedad. Y mira que otra cosa yo descubrí también, pero esto yo sí te lo he dicho. Ay, Dios mío. Mira otra cosa que yo descubrí. Sigan hablando. Que mi forma de trabajar, yo la había aprendido de mi papá. Pero yo no me había dado cuenta. Mira, tú aprendes de muchas maneras. A veces hay un maestro que te dice las cosas, ¿verdad? En un aula y tú apuntas. Pero el mejor aprendizaje es el ejemplo. El ejemplo de tus mayores, de tus referencias, ya sean maestros, padres, abuelos, quien sea. Y yo me di cuenta que mi forma de trabajar, el rigor que yo pongo, no es dándome bombo ni nada, pero... Sí. ¿El método? Mi método. Hay una disciplina y una cosa que... Trabajando con papi en ese documental fue que yo me di cuenta de que las mejores prácticas, vamos a llamarle así, que yo tengo en el trabajo las aprendí de mi papá. Porque mi papá, justamente en el documental, él me decía, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? Dime qué es lo que vamos a hacer. Porque yo a veces lo sorprendía para que saliera fresca la cosa. No te apures, fluye. Y me decía, no. A mí no me gustan las cosas improvisadas. No me gusta improvisar. Yo tengo que saber lo que yo voy a hacer. A mí me gusta ensayar. Entonces... Él está aquí muerto de la risa. Bueno, esto tiene hoy cámara. O sea, que miren los muertos de la risa cómo están. Ahí yo dije, pero tú ves. Pero mira de dónde que yo saco muchas cosas que yo hago. Es que yo estoy viendo desde chiquita que mi papá nunca en la vida... Mira... Él tuvo mucho tiempo programa en vivo en televisión, mucho tiempo. Y yo trabajé con él, jovencita, y niña también. Trabajé con él en programa en vivo. Mi papá nunca salía sin prepararse. Ni a los programas de televisión en vivo, ni a ningún espectáculo, ningún baile de la orquesta. Nunca, sin prepararse. Y eso no es para que los otros te aplaudan, que uno lo dice. Esa preparación es para ti. Es que tú sales con una seguridad. Tú sales con una tranquilidad al público porque te sabes preparada. O sea, nada te va a poder sorprender porque que ya tú has ensayado eso 1000 veces. Entonces, eso es en la música. Pero en mi trabajo, por ejemplo, que trabajé tanto tiempo en vivo en televisión, que nunca me he sentado 2 minutos antes, sino 15. Ese patrón de trabajo, ¿de quién lo aprendí? De este señor que está aquí. Entonces, eso que cuando yo entrevistaba a los artistas que él formó y decían lo que decían, por ejemplo, cuando Adalgisa Pantaleón, Luchi Vicioso, el mismo Aristides Inchaustegui, Fernando, Nini, que decían cómo mi papá los preparaba, cómo les decía, no se comparen con nadie. Tú eres tú, no te compares con nadie, haz tu trabajo, pero haz tu trabajo bien, practica lo que tienes que practicar, prepárate. Todo eso me di cuenta que era un patrón y que yo de alguna manera lo había aprendido de mi papá y lo aprecio tanto, o sea, él ni sabe lo que me ha dado. ¿Tú estás oyendo lo que está diciendo su niña? Sí, porque cuando tú le das eso a tus hijos, tú le estás dando un instrumento para la vida que no tiene precio, que no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en la universidad. Esa clase no existe en la universidad. Esa clase te la da una persona, no te voy a decir que tiene que ser dentro de la casa, puede ser un maestro tuyo, alguien, pero ese ejemplo de cómo trabajar y ese respeto a ti mismo, que es la otra, el respeto a sí mismo del artista. Eso es importantísimo, pero fíjate, yo que no soy artista, pero yo aplico eso. Ya tú eres artista, Patricia, porque tú eres cineasta. No, yo nada más he hecho ese documental, yo no puedo decir. Bueno. Tú sabes, no puedo. Ya. Además, no te vas a quedar en eso, yo no te voy a dejar. No, claro, yo voy a seguir. Queremos que haga otro. Yo voy a seguir, pero estoy aprendiendo. Sí, no puedo bien, ser tan presumida. No, de ninguna manera. Yo aprendí eso de mi papá también. No ser presumida. No, eso no.
Eso no es necesario. Muy bien. Deje que los demás lo aplaudan a usted. Muy bien. No se dé tanto bombo. Maestro, hay muchos jóvenes que están involucrados o que estamos a incluir en este tipo de actividades que amerita, como dice Patricia, una preparación, un plan de trabajo, ya sea que tengan un podcast o que tengan una banda musical o que están emprendiendo un proyecto cinematográfico. ¿Qué consejo le daría a usted que ha hecho televisión, usted que ha hecho obras musicales y también pues le ha tocado trabajar ya sea en el teatro, apoyando trabajo con su música? ¿Qué consejo le daría a el que emprende ese tipo de proyectos? No, como hemos estado hablando hace rato, no solamente en la música, es la palabra y el concepto que incluye es dedicación. Tiene que dedicarse. Porque no puede estar, yo voy a jugar basquetbol esta tarde, no hay tiempo para nada. Solamente tiene tiempo, cuando se habla de arte, es la mente puesta constantemente, de noche, de día, en los sueños, donde sea, lo que sea música, lo que sea pintura, lo que sea teatro, lo que usted quiera. Dedicación constante. Eso es, ¿de dónde sale? ¿Por qué yo lo digo? Porque es lo que han mostrado los que han alcanzado la supremacía en el gran arte, en el mundo entero. Dedicación completa. Esa es la única solución. Muy bien, bueno, después de ese mensaje, yo creo que no habría más nada que agregar, excepto un inmenso agradecimiento de mi parte a ustedes por venir aquí, por aguantar el ruido, que yo no lo quería mencionar, pero aunque lo vamos a editar un poco, es parte de la vida en esta ciudad de Santo Domingo tan ruidosa, pero espero que el mensaje tan hermoso que ustedes han compartido con nosotros sea el regalo de Poncho Morado Podcast en el Día de los Padres para las familias que tienen pues la generosidad de escucharnos. Maestro, Patricia, muchísimas gracias por venir, por compartir pues ideas y testimonios tan interesantes, tan educativos y tan orientadores para mí, para todos los que nos escuchan, para los compañeros aquí del estudio. Queremos darle, en nombre de todos, quiero darle las gracias. Bueno, nosotros damos las gracias a ustedes porque nosotros también hemos disfrutado de este momento. Pues a uno siempre quiere tener la oportunidad de encontrar con quién hablar, con quién conversar sobre este tema que son siempre tan interesantes. Aquí estaremos siempre a la orden. Cuando usted quiera hablar, dice, Patricia, llévame a la amiguita tuya del Poncho Morado que le gusta hablar de estas cosas. Y sobre todo que él lo disfrutó, pues, dado que yo le he declarado mi amor una vez más delante de la gente, él por eso también lo ha disfrutado. Imagínate. Ese es su regalo de Día de los Padres. Cuando salga el programa, escúchela de nuevo decir todas las cosas maravillosas que con debido sentido de justicia dijo sobre usted como padre y como maestro. Confirmado. Confirmado y grabado. Hay que mandar esto al Archivo General de la Nación. Dale. Patricia, muchas gracias. A ti. Y bueno, aquí estamos siempre a su orden, siempre agradecido en nombre no solo de los que hacemos este programita, sino de todas las personas que lo queremos mucho. Para mí usted es alguien muy especial porque en su música está mis padres que ya no están, la tía que nos enseñó a cantar, que en mi caso era la tía Gegui. La primera vez que yo de niña fui a una fiesta, usted era quien amenizaba a mi prima que cumplía 15 años. Yo veía como los adolescentes se enamoraban y descubría la vida a través de sus canciones. Eso es usted no solo para mí, sino para todos los dominicanos. Le queremos mucho y le agradecemos a Patricia, que mi querida amiga, que lo trajeron hasta aquí, donde usted tiene su casa. Bueno, espero mantenerme siendo merecedor de todo lo que usted ha dicho. Muchísimas gracias, Patricia. Señores, cambio y fuera.